Curó a muchos enfermos de diversos males. Jesús vino a salvar al hombre de las consecuencias del pecado, entre ellas de la inseguridad y la angustia que provocan la enfermedad, tal como vienen descritas en el libro de Job. La curación de los enfermos por Cristo es señal de que ha llegado el reino de Dios. La suegra de Simón, liberada de la fiebre, se pone a servir a Jesús y a los suyos. Así el bautismo y la penitencia nos liberan de la debilidad del pecado para que sirvamos con diligencia. Pablo continúa presentándose a los corintios y muestra la inquietud y la humildad del verdadero apóstol, su capacidad de adaptación a la condición de cada momento imitada ahora por la Iglesia cuando se incultura en las diferentes regiones del mundo. En Israel regía una doctrina, la llamada doctrina de la retribución, que consistía en que, si hacías el bien, merecías un premio. En cambio, si hacías el mal, obtenías un castigo. Sin embargo, con el libro de Job, esa doctrina entra en crisis porque un hombre justo no recibe la recompensa, al menos en un primer momento, y en todo el libro relata su angustia ante el sufrimiento e inseguridad. Job representa la realidad de cada hombre que sufre y que, como él, se cuestiona acerca de su existencia. Job afirma que los días del hombre son los de un jornalero, es decir, uno que trabaja cada día para conseguir el alimento para cada día, y hasta cierto punto quita la esperanza. De hecho, él mismo dice que su herencia son meses baldíos. Eso sucede también con nosotros cuando vemos que nuestro esfuerzo es poco recompensado, incluso en la vida cristiana. Muchas veces la entrega de amor hacia aquellos que amamos no es correspondida de la misma manera. Del mismo modo, la angustia ante la muerte es representada aquí con una pregunta. Al acostarme pienso, ¿cuándo me levantaré? Como Job, también nosotros hemos tenido noches enteras sin dormir y con 1000 preocupaciones en la cabeza. Quizás diciendo como el Salmo 21, de día clamo y no responde, grito de noche y no hay reposo para mí. Otra frase que también hemos podido decir en algún momento es la final, mis ojos no verán más la dicha. No podemos olvidar que Jesús está en Cafarnaúm, en la ciudad del consuelo, y que al llegar a casa de Simón todavía es sábado. En casa de Pedro se encuentra con su mujer llena de angustia, que batalla entre la vida y la muerte. Es una mujer que no puede preparar el banquete del sábado, no puede servir a Dios y cantarle, bendecirle por lo bueno que es. No sabemos las causas de la enfermedad, pero ciertamente indica que la imposibilita. Así es el pecado en nosotros, nos imposibilita para servir a Dios. Sin embargo, Jesús ve nuestra enfermedad, conoce nuestra angustia y nos sana. Por eso viene a sanarnos, a sacarnos de lo profundo del abismo. No obstante, luego de haber curado y celebrado la culminación de la festividad del sábado, Jesús se dirige fuera de la ciudad y allí le son llevados todo tipo de enfermos, personas llenas de angustia. Marcos precisa que todo transcurre en la noche, y no porque Jesús quisiera obrar a escondidas, sino que rememora precisamente los hechos que constituyen a Israel como pueblo, la creación, la elección, la liberación de Egipto y la alianza. A nosotros como cristianos nos recuerda el día que ha vencido la muerte y el pecado. ¿Cuáles son las cosas que nos llenan de angustia y no nos permiten servir a Dios? ¿De qué adolecemos y por qué necesitamos que nos consuele Jesús? Su palabra se convierte en acción y su actuar en palabra. La mayor enfermedad que podemos tener es el corazón destrozado, pero el Señor venda nuestras heridas. El salmista nos está diciendo que Dios conoce nuestros mayores sufrimientos y por eso ha decidido bajar para librarnos de nuestras angustias. Como en el Salmo 17 que dice, extendió su mano para asirme y me sacó de lo profundo de las aguas. Pablo nos deja la enseñanza más práctica de este domingo. Por el anuncio de la buena noticia, Él se ha hecho débil con los débiles, lo mismo que ha hecho Jesús en el Evangelio, la misma experiencia que Él ha vivido con el Señor. Es ahí donde se entiende que no es un privilegio por el cual enorgullecerse, es algo que se lleva dentro, después de que han usado de misericordia.
Solo aquel que ha experimentado el amor de Dios es capaz de anunciarlo y hacerlo carne a tal punto de entregarse como el Maestro. Roguemos al Señor cure nuestras enfermedades para que, de la misma forma que nos ha librado de nuestras angustias, podamos anunciar a otros el amor que Dios nos tiene. Amén. Padre Félix Jonás Martínez Peralta.